Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendría su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Haciendo una recapitulación histórica en perspectiva salvífica, hoy nosotros podríamos decir que cuando Dios hizo al mundo, dice la palabra de Dios, dice el libro del Génesis, de que vio Dios que su obra era buena, porque su obra estaba intacta, estaba perfecta, no estaba dividida. Y ciertamente, pues, ya cuando el mismo mal se empezó a meter en esa obra que estaba tan magnífica, estaba tan nítida, tan perfecta, se le generó o se crió en el mismo mal, entró la envidia, promovió la unidad en toda la creación. Y cuando ya Dios pues dio las indicaciones a Adán, a Eva: miren, de este árbol ustedes no deben de tocar, no deben nada de probar de su fruto, el mismo mal se mete porque ve que Adán está unificado con Dios, está integrado con Dios, asimismo Eva. Y lo que hace el mal al meterse es dividir. Y en efecto, pues lo logra. Es así como se da como resultado la autoexpulsión del mismo Adán, de la misma Eva, y son retirados del paraíso. Ese paraíso es a lo que hoy nosotros estamos aspirando. Entonces, ¿quién es el creyente? Digamos, desde esta parte podríamos decir, es aquel que va en búsqueda de ese paraíso perdido, de ese paraíso del cual ha sido expulsado. ¿Pero por qué? Porque se dejó dividir por el mismo mal. Entonces, viene Dios y se compadece y dice: bueno, yo quisiera recuperar a mis hijos, quisiera recuperar esto que a mí me pertenece, pero para que para que eso ocurra o para que esto acontezca, definitivamente, ahora hay que tomar la libertad del hombre.
Vamos a ver si realmente está de acuerdo con regresar, con retornar, porque para poder regresar a ese paraíso, el mismo hombre tendrá que someterse a la voluntad de Dios. Pero resulta que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, nos damos cuenta, queridos hermanos, que el mismo pueblo de Israel fue como que endureciendo el mismo corazón. Y no solamente el pueblo de Israel, nosotros que somos parte y que venimos prácticamente o nos desmembramos de este mismo pueblo, también nosotros tenemos ese corazón tan endurecido. Y hoy las palabras del profeta Jeremías como palabra de Dios nos viene a decir lo mismo. Esta es la orden que doy a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes que se han alejado, ustedes que se han desintegrado, ustedes que han preferido la división a la unidad, la división a la comunión. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Porque quien está con Dios nunca va a perder. Usted podrá experimentar la enfermedad, el fracaso, y acaso uno no lo ha visto o no lo ha experimentado. Muchas personas, muchos hermanos, muchas hermanas, uno se cuestiona y dice, este hermano de veras, a pesar de todo lo que ha vivido, porque toda su vida ha sido construida a base de pruebas, ¿cómo este hombre o cómo esta mujer ha tenido la resistencia, la fuerza para continuar y decir, yo pertenezco a Cristo y sea lo que sea, como dice el apóstol San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece y nadie ni nada me va a poder separar del amor de Cristo? Quien está con Cristo nunca va a perder. De manera que todos esos actos espirituales, esos actos cultuales que nosotros a lo largo de este tiempo de Cuaresma se nos ha venido insistiendo que intensifiquemos nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con Dios, que intensifiquemos nuestros actos de piedad o de misericordia, nuestros actos de amor al prójimo, nosotros no perdemos. Estamos ganando, porque con Cristo nunca se va a perder. El problema está cuando nosotros creemos que sí perdemos y que porque perdemos, lo que más hacemos es endurecer el corazón y alejarnos de Dios porque estamos prefiriendo esa división. Porque es obra del mal. Así lo estableció el mismo mal desde un principio, meterse en la vida de alguien que estaba bien, pero como vio que estaba bien, le entró envidia y empezó a sembrar la cizaña. Y es tan curioso porque dentro de la historia de la iglesia, si nosotros hacemos un recuento, pensemos en lo que representó para Martín Lutero, para un tal San Francisco de Asís, al contemplar a la misma iglesia, su decadencia, aquello que estaba viviendo porque ya se estaba dejando llevar por el mal y estaban depositándole el amor más a lo terreno que a lo celestial, porque había una búsqueda de poder. Y Martín Lutero, al contemplar todo ello, dijo, de veras que dentro de la iglesia se ha metido la hipocresía, se ha metido la incoherencia y se ha metido desde el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Prácticamente estamos hablando de la jerarquía de la iglesia. Y vino Martín Lutero así, descaradamente, escribió 95 tesis
como refutación o como reclamo de lo que dentro de la iglesia estaba viviendo. Digo yo, y eso siempre lo sostengo, lo que hizo Martín Lutero por esa parte, en cuanto a denuncia estuvo bien, pero en la manera en que presentó su denuncia, ahí fue el error. Porque pensemos en San Francisco de Asís. San Francisco de Asís también vio que la iglesia de Cristo se estaba derrumbando, se estaba destruyendo. Y en efecto, cuando él entra a la capilla de la ermita de San Damián y recibe o escucha aquel mensaje que venía de parte del mismo Dios, él decía: Francisco, reconstruye mi iglesia, porque mi iglesia se está dividiendo. Francisco no vino y dijo: voy a publicar supongamos que ya existían las redes sociales, voy a publicar en las redes sociales la incoherencia, la hipocresía de muchos que están dentro de la iglesia y sobre todo de aquellos que tienen el cargo principal porque son denominados como pastores, coordinadores, pequeñas catequistas, etcétera, etcétera, etcétera. O voy a llamar a la prensa, voy a llamar a los medios de comunicación escrita o los medios de televisión para que den a conocer la gran hipocresía que se está viviendo dentro de la iglesia. Eso es lo más fácil. Qué bonito es, por ejemplo, que uno, por querer dañar al otro, porque lo vemos bien o porque estamos notando, puede ser también lo contrario, ¿verdad? Lo negativo. Y agarrar el teléfono y poner ahí fulanito, fulanita, y lleva una vida incoherente, es una hipócrita, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo más fácil. San Francisco de Asís, tanto San Francisco, por poner un ejemplo, así como muchos santos, la manera propia en que ellos han intentado o han luchado para que la comunidad sea una en Cristo, una en Dios, es presentarse a ellos mismos como propuestas de santidad. La iglesia se está derrumbando, la iglesia se está destruyendo, la iglesia está dividida. Muy bien, Dios a mí me ha elegido para crear esa comunidad, esa comunión, esa vida, esa misma unidad perdida por el pecado. Y empezaron entonces a hacer toda una renovación, pero comenzando desde la propia vida. Y miren, hermanos, por eso digo, quien está con Cristo, quien está con Dios o quien trata de trabajar con Dios, esas pequeñas obras tienen contundencia espiritual dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque han pasado los años y ¿acaso nosotros no recordamos a ese gran santo que con su propia vida nos llega a interpelar? Y no solo él, hay muchos santos y santas que nos siguen interpelando y que hasta cierto punto, personalmente lo digo, me genera envidia de ver cómo ellos lucharon por hacer a que la iglesia de Cristo volviera a su unidad. Y así lo hicieron los monjes. Ella y él, porque cuando ellos empezaron a notar que la presencia del pecado estaba dominando entre la iglesia y que se estaba dividiendo la misma iglesia, ellos dijeron: no, recuperemos esa unidad en Dios. Y se fueron entonces al desierto a orar, a rezar, a hacer ayunos, sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Todo para qué? Para que la iglesia recuperase esa unidad perdida. Y ellos comenzaron por ellos mismos, por eso se aislaron y se fueron al desierto y pasaban en esas sus cavernas o en esas sus cuevas, pasaban momentos de oración intensa con Dios. De hecho, de ahí viene la palabra monasterio. Monasterio viene de munus, y el munus, ¿qué es? Es el deseo propio de buscar la unidad perdida por el pecado. Hoy por eso nosotros, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio del día de hoy,
primero preguntémonos, yo desde mi propia vocación, ¿cómo estoy situado dentro de la iglesia? ¿Cómo estoy situado dentro de la comunidad? ¿Realmente soy agente de comunión o agente de división? Para comenzar, mi propia vida está en total coherencia, está en total rectitud, está en total unidad con Dios. ¿O soy de los que, estando dividido yo, y al ver al otro que lleva lleva una vida recta, trato de destruir a esa persona, a ese hermano, a esa hermana? Y aquí viene la explicación propia del mismo Cristo según San Lucas. Miren que todo reino dividido, porque ahí lo acusan, todo reino dividido, primero la explicación de Cristo viene por esa afirmación que le hicieron los mismos fariseos. Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús dice, no hay duda que cuando una persona no está iluminada, dice cosas tontas, dice cosas absurdas, ¿cómo, en qué cabeza entra? Les habrá dicho Jesús. ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? Ustedes no tienen materia gris, tienen otra cosa, porque en lugar de decir cosas coherentes, están diciendo cosas tan tontas. Todo reino, ¿cómo es posible? Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y así es. Y se derrumba, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Y eso es imposible, porque el demonio, si algo hemos de aprender de los demonios o del mismo diablo, porque el diablo, como decía alguien por ahí, no todo es defectuoso en la vida de él. Si algo hemos de aprender del demonio, de los demonios o del mismo cachudo, del como queramos llamarle, de Satanás, si algo hemos de aprender de él, es de que él nunca trabaja aisladamente, trabaja en conjunto, tiene su equipo, tiene su legión, tiene su grupo de selectos que trabajan en unidad hasta derrocar la vida de alguien. En cambio nosotros hacemos todo lo contrario. Sembramos la cizaña, generamos la división. Y para comenzar, y es que no quisiera tocar el punto porque tal vez en otro momento lo abordaremos, pero ¿dónde comienza la división? La división comienza en nosotros mismos. Y como todo pecado personal, como lo dice su santidad San Juan Pablo II, todo pecado personal pasa a ser un pecado colectivo, un pecado social, donde ya no solo yo soy el que forma parte de ese pecado, sino que hago a que otros también sean copartícipes de mi misma maldad. Entonces ya comienzo a involucrar a mi familia. Y piense usted como cristiano, bueno, digamos entre comillas, ¿va? Involucro a mis hijos, involucro a mi esposa, a mi esposo, involucro a mis suegros, involucro a toda mi familia en general. Desde esa área paso a otra área, mi comunidad, mi iglesia, mi parroquia, mi sociedad, el grupo con el cual yo trabajo diariamente, también los meto. Y eso va dañando cada día más nuestra entrega a Dios. Y cuando nosotros somos de esos agentes que en lugar de ser agentes de comunión somos lo contrario, no hay duda que la primera lectura es para nosotros. Hemos endurecido ese corazón. Y no queremos escuchar la voz de Dios. Por eso termino con la frase de Cristo, que es una frase
que debería de cuestionarnos a nosotros. Y por eso yo, ¿con quién estoy? ¿Estoy con el chamuco o estoy con Dios? ¿Con quién estoy? ¿Y cómo se va a notar? Se va a notar por los frutos. Miren, dice Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Se autodestruye. Por eso pidámosle al Señor. Este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, como bien lo dice el Santo Padre en su mensaje dirigido para este tiempo, es precisamente un renovar muchas cosas. Pero yo, ¿qué tengo que renovar? Pensemos, y por eso, no sé, cuestionémonos, ¿verdad? Porque nosotros a nivel material podríamos ir pensando, yo tengo ¿qué tengo que renovar yo? Hay cosas que ya no sirven, pues hay que tirarlas, hay que sacarlas. Y como voy a quitar esto que ya no sirve, voy a colocar otra cosa que es nueva a nivel material. A nivel espiritual sucede lo mismo. ¿Qué cosas en mí no me están permitiendo pues trabajar en conjunto, trabajar en comunión con Dios? Y yo creo que por esa razón es de que yo les digo, y no sé, porque yo cuando miro a Jesús Nazareno ahí con su cruz, a mí me sigue cuestionando, porque en realidad para mí no es una simple imagen. Aparte del recorrido histórico que tiene, ¿verdad? Que es una bella imagen, pero más, o sea, yendo más allá del, por decirlo así, del metasentido, buscando la trascendencia de esa imagen. ¿Cuál es el mensaje que a mí me comunica? Que no hay otro camino para, porque si usted quiere trabajar con Dios, pues juntamente con Él, tendrá que tomar la cruz. Y aunque veamos que por acá nos dicen, no hombre, tira la cruz, deja eso, no, ya no, ya. Seguir ahí, Señor, y poner así como lo hacen los atletas, así como lo hacen los grandes deportistas, y no están pensando en ese dolorcito que ya les vino en la pierna, o en ese dolorcito que ya, no sé, algún malestar que van sintiendo en el cuerpo, no le ponen atención porque dicen, tengo que llegar y tengo que llegar porque no me debo de desconcentrar, y hasta lograr alcanzar esa unidad absoluta. Pidámosle a Jesús, pidámoselo al Señor. Hoy en este día empecemos entonces a ver y a decir qué cosas en mí están presentes y que estoy dejándole lugar al demonio para que sea yo mismo agente de división, de discordia. Que el Señor nos ayude y nos conceda una vez más recuperar esa comunión con el Señor.